Bienvenidos a la comunión del Espíritu, de los hermanos, donde está la presencia del Señor, donde podemos disfrutar este tiempo apartado especial para, apreciar un poquito más de su gloria, experimentar esa presencia maravillosa y recibir nuevas fuerzas. ¿Quién necesita nuevas fuerzas? O fuerzas renovadas. A mí me sorprende ahí en Isaías 40 porque dice que Él renueva las fuerzas del que no tiene ninguna. Yo digo, si no tiene ninguna, ¿qué estará renovando? Sin embargo, hace nuevas cosas y hay nuevas fuerzas. Le decía una hermana la semana, no pienses así. Hay nuevas fuerzas renovadas. Y como digo siempre, Jesús enseñó que el espíritu está presto y la carne es débil. Es decir, nuestra carne puede estar agobiada, cansada, con problemas, turbada, pero eso no mueve el amperímetro del Espíritu Santo de ninguna manera. Él siempre está listo, siempre está dispuesto y dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad, porque aún como hemos de pedir, como no sabemos, Él nos está ayudando. Y quiere decir que esto está a favor tuyo, que el Espíritu Santo está dispuesto siempre. Aunque vos no te sientas bien, aunque vos tengas problemas, el Espíritu está listo ahí para saltar, a ayudarte, a fortalecerte, a renovarte, a proveerte de lo que te haga falta. ¿No está bueno eso? Es maravilloso. Bueno, y esta mañana también el Espíritu Santo quiere, en esta comunión preciosa que tenemos, renovarnos en Él, renovarnos la fuerza, renovarnos nuestra mente, prepararnos para todos los acontecimientos de esta semana y que estemos atentos a su obrar y a su guía. Y esto está bueno porque hay una expectativa permanente, una renovación de vida cada mañana que podemos abrir nuestros ojos como diciendo al Señor, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Cómo te vas a mover? ¿Cómo me vas a guiar? ¿Cómo me vas a ayudar? Esto es hermoso. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, alabamos tu nombre y agradecemos esta oportunidad de encontrarnos, de estar juntos, Señor, conformando una parte de tu cuerpo, Señor, recibiendo directamente de ti, que eres la cabeza de este cuerpo, Señor, la vida, el poder, la sangre que fluye, Señor, y los nutrientes necesarios para que este cuerpo pueda moverse, pueda ser, pueda vivir como debe vivir. Así que te pedimos que en esta mañana tú nos hables, Señor, tú nos ministres, tú estés hablando a cada uno, mostrando a cada uno, Señor, conforme a la multiforme sabiduría tuya, a la multiforme gracia tuya, estés obrando en cada mente, en cada corazón, supliendo toda necesidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos, esta mañana el título de esta reflexión es Sal y Luz. Sal y Luz. Por si les suena conocido, sé que sí, ya saben de qué estamos hablando. Siempre decimos que la sal preserva en los tiempos antes de la independencia, aquí en estos pagos, por lo menos, en otros supongo que también, la sal se usaba como medio de preservación para la carne, ¿no? Así que la sal tiene un poder ahí también preservador, pero también estimula. Y siempre comentamos que cuando sentimos que la comidita le falta un toque, ¿no? Algunos le ponen un poquito de sal de más, o la medida justa sería lo ideal, o algún otro condimento, porque eso estimula. Entonces la sal preserva, estimula, y la luz nos muestra exactamente cuál es la realidad en donde estamos y la necesitamos. Por lo tanto, en esta mañana quiero hablarles de la sal y de la luz con referencia a lo que enseñó Jesús en Mateo capítulo 5. Entonces les voy a leer lo que dice este Evangelio, estas palabras de Jesús, porque tiene que ver directamente con nosotros, con sus discípulos y con su plan.
de preservación, de estimulación, de iluminación del entendimiento de las personas para mostrar el camino de la salvación. Es decir, preservación para decirles hay esperanza, no te hagan ningún mal, hay esperanza, tranquilo. Y la luz nos muestra cuál es el camino de la salvación, de la vida eterna. Ustedes son la sal de la tierra, les dice Jesús a sus discípulos. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero. Así alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Así que tamaña responsabilidad le dio Jesús a sus discípulos, ubicándolos en el contexto de quiénes son, de qué función cumplen, de la importancia de que no pierdan la visión, de que no pierdan el objetivo, de que se den cuenta para qué han sido llamados, ¿no? Y hace unos siglos atrás se estableció un patrón de medida en cuanto a la longitud que se llamó y se llama metro. El metro es eso, es un patrón de medida que vino a traer equilibrio, vino a traer justicia, vino a traer lo que hacía falta para el comercio, para las relaciones interpersonales, para que no hubiera ningún problema. Entonces, era necesario establecer un patrón de medida para que hubiera verdadera distribución, equidad, justicia y bueno, se pudiera hacer algo internacional, que todo el mundo pudiera regirse bajo ese patrón de medida que iba a traer beneficios a todo el mundo. Entonces el metro, les voy a leer la definición, no se asusten, esto es una simple descripción de lo que significa, pero vean la importancia que tiene. El metro es la unidad coherente de longitud del sistema internacional de unidades. Se define como la distancia que recorre la luz en el vacío en un intervalo de 1 sobre barra 299, 792, 458 segundos. Eso es el metro. Se trató de encontrar un patrón de medida. Y la definición más antigua es que el metro es la 10.000.000ª parte de la mitad de un meridiano terrestre. Si alguno no entendió, no se haga ningún problema. Aquí tenemos al ingeniero Diego González, que les va a explicar, o podría hacerlo otra vez, que les va a explicar con más detalle todo esto. No es mi área, pero sí quiero decirles que a partir de 1792 la Academia de Ciencias Francesa estableció el patrón de medida internacional, el metro, como una medida igualitaria para todos, de manera de traer justicia, de manera de que todos se puedan regir con esta medida, un patrón de medida. Lo mismo pasó con el kilo, digamos que se usó en ese sentido. Bueno, al día de hoy esta medida del metro ha sido perfeccionada y cambiada por otra más perfecta. Pero lo que yo quiero significar es que era necesario un patrón de medida para vivir, un patrón de medida que sirviera para todos, un patrón de medida que trajera justicia, que trajera orden y que hiciera que todos pudieran estar en el mismo sentido y vivir equitativamente. Y quiero decirles que Jesús es ese patrón de medida. Es el patrón de medida de la vida. Él es la vida misma. Él es la vida misma. Y Él es el patrón de medida. Es el que nos enseña lo que es la vida. Es el que trae un equilibrio justo. Es el que trae justicia verdadera.
es el que hace que todos podamos ser participantes de los mismos beneficios, que esté al alcance de todos, y quien se rija por ese patrón de medida va a recibir muchos beneficios. Saber cómo vivir, saber qué es la vida, saber cuál es la forma que va a hacer que se enriquezca más mi ser y traiga beneficios no solo para mí, sino también para todo el mundo. Él es el patrón de medida perfecto. En Él no hay variación, no hay cambio. Él es perfecto. No hace falta que sigan investigando. Ahí está lo que debe regir las relaciones humanas, la vida personal, traer beneficios para todos. Entonces Jesús le dice a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Y aquí dije algo interesante: a los discípulos, porque los discípulos, ¿qué es lo que hacen? Viven de acuerdo a ese patrón de medida. Entonces, cuando nosotros pensamos en las enseñanzas de Jesús y vemos cuál es el patrón de medida frente a los enemigos, por ejemplo, ustedes escucharon que les fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, ese nuevo patrón de medida para la humanidad estaba estableciendo un nuevo orden, un orden espiritual, justo, santo, puro, de amor, de equilibrio. Así que muchas veces van a encontrar en las palabras de Jesús: ustedes escucharon que fue dicho, pero ahora yo les digo. Yo soy el patrón de medida para la vida, porque soy la vida, y les enseño cómo vivir fructíferamente. Dios les dio una bendición a Adán y Eva: fructifiquen y multiplíquense. Y fructificar tiene que ver con la vida personal. Tengo que fructificar, tengo que sacar lo mejor. Cuando ustedes plantan algo, ¿qué quieren sacar? Quieren sacar lo mejor. Y se trabaja para el cuidado, para el oportuno abono, para la luz oportuna, el riego oportuno, porque esperan sacar lo mejor. Entonces, en nuestra vida tenemos que fructificar. Y hay mucho más todavía para dar. Hay mucho más para sacar, hay mucho más para experimentar. El Señor quiere que fructifiquemos en nuestra vida personal y que nos multipliquemos. Ese es el deseo del Señor. Pero bueno, Él enseña diciéndole a los discípulos: ustedes son la sal, ustedes son la luz. ¿Por qué razón? Porque son mis discípulos. Y yo soy el patrón de vida, la medida exacta, el peso exacto. Y ustedes son el reflejo de mi vida. En ustedes se refleja, se debe reflejar, debe fructificar mi vida. Lo que fue puesto en ustedes cuando creyeron, ese espíritu que les dio nueva vida en Cristo, debe fructificar y se debe ver, debe crecer y desarrollarse. Entonces ahí tiene sentido. Ustedes son la sal, ustedes son la luz. Y les marca esto a sus discípulos. Entonces dice: bueno, si la sal no cumple su función, no sirve para nada. Perdió el sentido de su existencia. Y si la luz no ilumina, tampoco, no sirve de nada tener una luz escondida debajo de una mesa o debajo de una cama. La luz debe estar en lo más alto. Nosotros como cristianos en este tiempo debemos marcar cuál es el patrón de la vida, cuál es el patrón de medida exacto, el peso exacto de las cosas, porque esto viene de Dios. Debemos ser los que contribuimos a que la sociedad no se termine de pudrir, los que preservan que no haya una putrefacción total. La iglesia, ustedes son la iglesia, ustedes son la sal. Es la razón por la cual nosotros, más allá de todo lo que se diga, de todas las cosas que escuchemos, que recibamos, tenemos que entender que estamos adheridos a este patrón de vida y que debemos ser aquellos agentes que están obrando en la sociedad para preservación, para que no haya una destrucción total, para que haya una esperanza, para que haya luz, para que la gente vea cuál es la realidad. Ahora bien, si nosotros no vivimos como verdaderos discípulos de Cristo, si nosotros no asimilamos las enseñanzas de Cristo y fructificamos en ellas,
Es como la sal cuando pierde su sabor. Somos uno más del montón y nuestra vida se termina disgregando entre el montón y no cumplimos ningún efecto. Entonces no es que nosotros somos religiosos y cumplimos con este rito, aquel rito, aquel rito o aquel rito, sino que nosotros como discípulos de Cristo tenemos que fructificar en el Espíritu Santo, con la palabra de Dios operando en nosotros. Justamente porque Dios desea que en este tiempo tremendo que nos toca vivir, jugar en primera, seamos nosotros esos agentes de preservación, de esperanza, de estimulación, de fe. Recuerdo a menudo las palabras de nuestra hermana Dora. Ella perdió a su esposo y dice: ¿cómo yo voy a estar delante de mis vecinos acongojada, triste, abatida? Si toda la vida les he dicho a mis vecinos que Cristo es la resurrección y la vida, que Cristo es la esperanza, que Cristo es el Señor, que Cristo es Dios. Entonces ahora se tienen que ver. Y eso es la vida práctica en el Espíritu. Que las cosas que creemos se transformen en nosotros en una realidad y que sea palpable. No solo para nosotros, sino para los que están alrededor nuestro. Y eso va a afectar, eso va a estimular, eso va a preservar, eso va a decir: sí, todo está mal, pero mirá cómo vive este, cómo vive esta. Hay algo que me hace ir a él, que me hace ir a ella, que me hace escucharle. Y ahí no es que yo me estoy queriendo imponer con mi doctrina, mis principios, mi filosofía, sino que hay algo en mi vida que está estimulando a la otra persona para que crea, para que venga y escuche, para que abra su corazón. Qué fuerte, ¿no? Ustedes son la sal. La sal de este mundo. Esa es tu función. Si sos una verdadera discípula de Cristo. Y nosotros somos la luz del mundo. Como hace un tiempo atrás les contaba cómo los astros reflejan la luz del sol. Y es que nosotros a veces podemos verlo desde aquí de la tierra en una perspectiva directa, cómo están reflejando ellos la luz del sol, y descubrimos a ciertos planetas, porque están reflejando la luz del sol. Ellos son visibles porque reciben la luz del sol, y entonces desde nuestra perspectiva, o desde la perspectiva de cualquiera en este mundo, son visibles. Se hacen visibles. Y Dios desea que tu vida sea visible desde la perspectiva que sea del que te está mirando. Que puedas reflejar la luz de Cristo, la luz de Dios, las verdades reveladas en su palabra. La gente necesita saber la verdad. Cuánta mentira hay hoy en día, ¿no es verdad? Cuánto engaño, cuántas cosas que son, podríamos decir, tontas, que hoy se aceptan como verdades. Y he estado estudiando y escuchando acerca del manejo con el lenguaje de las personas. Se maneja a las personas con el lenguaje. Se muestra lo que es malo como bueno. Se les dice a las personas: tal cosa es buena. Y lo que empiezan a recibir son cosas malas. Pero con esa frase se usa el lenguaje de la victimización. Me persigue. Esto es en contra mío. Y entonces las personas emocionalmente dicen: claro, pobrecito. Y se alinea detrás de ese engaño y de esa mentira. Se manipula a la gente con el lenguaje. Pero nosotros no estamos en tinieblas. Hay que estudiar la palabra, hay que ver en la historia cómo estos recursos se han usado tantos siglos antes y se siguen usando, porque no cambian las cosas. El ser humano no evoluciona, involuciona en sus pecados, en sus delitos, en sus confusiones. Y vemos lo que vemos. Pronto vamos a ver cómo se va a levantar la bandera de tener relaciones sexuales con niños. Y se va a querer legalizar como se quiere legalizar ya en otros países. Porque es el amor. ¿Qué mejor que un adulto le enseñe a un niño? Estos argumentos que a ustedes les pueden parecer ridículos, se muestran como algo bueno. Y la gente empieza a pensar: claro, debe tener razón. Ahora, ¿qué pasaría si no estuviera la iglesia para dar las enseñanzas de Jesús? Para mostrar lo que es el verdadero amor, el verdadero sexo,
la verdadera relación entre un hombre y una mujer, cómo los niños deben ser criados en el amor de una familia, entre un padre y una madre, enseñados en la palabra, preservados en su mente, en su inocencia. Son tremendas las palabras que dice Jesús. Está bien, lo hace con referencia a los nuevos creyentes, pero toma un niño para ponérselo y decir con el niño en brazos lo que va a decir. Él dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor le fuera que se le atara una piedra de molino en el cuello y lo tiraran al profundo del mar. Esas piedras de molino grandotas, que iban así rodando y los burros iban llevando, haciéndolas rodar, pesadísima. Mejor es que se le ate una rueda de molino en su cuello y lo tiren. Ah, caramba, quiere decir que al Señor le afecta que un niño sea pervertido, que un niño sea trastornado. Cuidado. Ahora bien, la iglesia, que es la luz, debe enseñar lo que dice Jesús, porque esto va a preservar, va a estimular, esto va a animar. ¿A qué? A tener un patrón justo de medida. A que no nos desviemos de la longitud correcta, del peso correcto de las cosas. Es muy importante, porque Jesús dice: así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres. Es importante que luches por tu vida espiritual para mantenerte firme, fiel, experimentando el poder del Señor en tu vida. ¿Es importante? Sí, es importante, es vital. Es importante que no seas uno más de la manada y que te dejes llevar por la corriente de este mundo y que aún te encuentres luchando en contra de la corriente por los principios del Señor. Sí que es importante, porque si no estuvieras vos en tu casa, en tu familia, en tu barrio, en tu trabajo, tal vez no habría ninguna esperanza. Pero estás vos con la luz del Evangelio de Cristo para mostrar cuál es el patrón de medida de la vida. Así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y como consecuencia glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Así que ser sal, ser luz. Y bueno, anoté aquí 4 cosas básicas para que ustedes sigan después escribiendo, sigan pensando, sigan trabajando en la vida personal, en la familia, en el trabajo, en el vecindario y donde quiera que ustedes estén. Que puedan ser sal y luz en su vida personal, como les dije, fructificar. Realmente tener una relación con Cristo, realmente experimentar la presencia del Espíritu Santo, realmente dejar que la palabra te forme, te corrija, que cuando la palabra te dice esto está mal, esto está mal, que cuando la palabra te dice no vivas en ansiosa inquietud, no vivas en ansiosa inquietud, que cuando la palabra dice cambia tu carácter, cambia tu carácter. Es decir, hay un trato personal de Dios conmigo. Entonces ahí se debe ver que si tu familia te conocía como un tipo violento, ya no lo seas más, porque ahora el amor de Cristo te ha conquistado. Que si eras una persona que gastaba todo su dinero en los deleites o en las cosas de este mundo, ahora seas un buen administrador, que proveas para tu familia, que ayudes a los necesitados, que estés procurando trabajar para ganarte el dinero. Uno de los beneficios, estaba escuchando, de la reforma protestante fue que a la gente se le enseñó a trabajar y no a darle limosnas, a no a darle subvenciones, a no darle prebendas, a no darle ningún tipo de subsidio. Y así crecieron los países que abrazaron la reforma protestante, mientras que los que abrazaron la contrarreforma todavía están bajo el asistencialismo, fomentar la vagancia. Pero los protestantes evangélicos, los que vinieron a este continente, hicieron 2 cosas importantes. Lo primero que hacían era establecer colegios, para que la gente, para que los indios, para los criollos pudieran aprender a leer. Y una vez que aprendían a leer, podían leer la Biblia y recibir de primera mano lo que el Señor decía y tener un encuentro con el Señor. No se les imponía la religión.
No se les decía la cruz o la espada, se les enseñaba a leer, para que ellos de primera mano pudieran encontrarse con el Señor. Y después se les enseñaba a trabajar, un oficio, la tierra, lo que sea, para que se puedan ganar la vida. Porque el trabajo, queridos hermanos, no es una maldición, es una bendición. Cuando Dios puso a Adán y a Eva en el huerto de Edén, los puso para que trabajaran, porque era una bendición, es una honra, trae dignidad. En cambio, el asistencialismo, además de traer dependencia, sometimiento, trae una indignidad, un pobrecito, no tengo capacidad de nada. Ese es el poder del Evangelio. Es la transformación de Dios, de sus verdades. Y cuando ustedes leen desde el Antiguo Testamento cómo Dios le enseñaba a su pueblo Israel a cómo debían vivir, cuáles eran sus leyes morales, sus leyes sociales, sus leyes económicas, sus leyes para el trabajo, ahí se sientan bases y principios que van a traer prosperidad al que las obedezca. Y cuando el pueblo obedecía, el pueblo era prosperado. Y hay momentos en donde ustedes leen que era tanta la prosperidad que tenían, era tanta la prosperidad que tenía, qué sé yo, Jacob, Abraham, que tenían que dividirse, porque era demasiado lo que tenían, porque las bendiciones de Dios se cumplen, porque las promesas de Dios se cumplen, porque lo que Dios dice y enseña es verdad. Entonces, primero, tengo que asimilar esto, tengo que confrontar mi vida con esto, tengo que ajustar y adecuar mi vida con esto, y tengo que dejar que el Espíritu Santo en mi decisión me ayude a poder vivirlo. Debo fructificar en la vida personal. Obviamente después esto se traslada a la familia. Yo debo ser la sal y la luz de mi familia. Yo debo mostrarles el camino. Yo debo ayudarlos, estimularlos, preservarlos, orar por ellos, acompañarlos. Esta es nuestra misión. Y no importa que seas soltero, casado, en donde estés, ahí tenés familiares que necesitan tu bendición, que necesitan lo que vos tenés. En el trabajo, siempre recuerdo las palabras de este compañero de Carlos, este chico peruano que estuvo un tiempo con nosotros hasta que falleció. Y él me decía, un chico de 18 años, me decía en la puerta del velatorio, este chabón me enseñó a vivir. Este chabón me enseñó a vivir. Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir. Un patrón de vida, un patrón de medida justo, un peso justo, que podamos mostrar que realmente las enseñanzas de Jesús son fructíferas, verdaderas, son de Dios. Y en el vecindario, bueno, si algunos tienen problemas en el vecindario, nosotros también los hemos tenido. Y hay uno ahí que es peligroso. Hay uno que es peligroso. Peligroso por lo que hace en sus actitudes con las chicas. ¿Qué pasa? Pero bueno, son nuestros vecinos. ¿Cómo podemos? Y hay otros que están muy lejos sexualmente de lo que nosotros sabemos. Y que empezaron mal con nosotros. Pero hubo algo que los cambió. Y hoy tenemos un trato cordial. Y en algún momento vamos a poder hablar del Señor. La gente que te ve en tu barrio debe ver que en vos hay una vida diferente, que no sos uno más de la manada, que no te mezclas con la mugre de este mundo. Recuerden esto, Jesús andaba entre los pecadores, pero no pecó. Jesús andaba, comía con pecadores, con prostitutas, con cobradores de impuestos, pero Él marcaba un patrón de vida sobre ellos que hizo que ellos cambiaran su vida. Él no se volvió a ellos se volvieron a Él. Y uno dice, esto es muy difícil. Bueno, tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos la palabra y tenemos la realidad de Pablo. Dice, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Estoy muerto al pecado. Consideraciones que debemos tener claras para poder vivir. Dice Romanos 12:2, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense. Transfórmense por la renovación de su entendimiento. Es decir, que esto sea transformado.
De modo que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Miren, el mundo está cansado de religión, cansado de ideas, cansado de ideologismo, está cansado de gente religiosa que dice una cosa y después hace otra. Y digo religiosa porque se entiende que el religioso debe tener un acercamiento a Dios. No hablo ni de los políticos que dicen una cosa, mañana dicen otra, no. Estoy hablando de los religiosos. La gente está cansada de la religiosidad. Es más, le echan la culpa a la religión de todos los males. Y es cierto, la religión tiene mucha culpa, pero no la experiencia personal con Cristo. No la fe en Cristo, no tiene nada que ver. No la iglesia de Cristo, no tiene nada que ver. Nada que ver. La iglesia de Cristo y el Evangelio trajo mucha bendición a la humanidad. Y estaba escuchando también que de los 80, de todos los premios Nobel que ha habido en todos estos años, el 80% de esos premios Nobel fueron ganados por cristianos evangélicos o judíos. De ese 80%, el 60% eran cristianos evangélicos practicantes y el 20% eran judíos. Y el resto, el otro 20%, era gente católica y conversa. Y cuando ustedes empiezan a estudiar todos los beneficios que trajeron los evangélicos practicantes con el Evangelio a la humanidad y a la ciencia, se van a dar cuenta que todo lo que dicen es mentira. En cuanto a la fe, en cuanto a la religión. En la religión puede ser, como voy a decir, quiero hacer la diferencia entre religión y fe. Son dos cosas distintas. Por lo tanto, comprueben por ustedes mismos que lo que Dios dice es bueno, es agradable, es perfecto, es lo mejor. Tenemos que vivirlo. Para eso fuimos llamados. No nos distraigamos. Y dice Jesús, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8:32. Ya hemos hablado bastante de eso. Pero Jesús dice primero, si ustedes hacen lo que yo les digo, primero serán verdaderamente mis discípulos. Si yo quiero reflejar al Maestro, tengo que seguirle y hacerle caso, obedecerle. Porque esta es la forma que se va a trasladar ese patrón de medida a mi vida y que la gente va a ver que yo vivo con un patrón de medida diferente al del mundo. En este tiempo, en medio de estas circunstancias. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres de toda mentira, de todo engaño, de toda tergiversación de las cosas. No van a perder el rumbo. Y 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Un proceso de transformación. En transformación. Siempre se pone el ejemplo de la mariposa. Está ahí metido en esa cápsula y que lucha y que hace una gran fuerza para poder salir de ese capullo. Tremenda fuerza, pero cuando sale totalmente con sus alas desplegadas, hermosas, coloridas, aceitadas, preciosas. Transformación se llama eso. Transformación. Nosotros a veces, a través de la presión, a través de las pruebas, a través de los problemas, estamos siendo tratados por el Señor. Para que demos lo que tenemos que dar, para que fructifiquemos lo que tenemos que fructificar. Y sobre todo, para que nos demos cuenta de lo que tenemos ahora. De quién es el que está con nosotros. De qué tipo de fe ha puesto en nosotros. Cuáles son los recursos que nos ha dado. Que no los vamos a conocer hasta que no los pongamos en práctica. Entonces, bueno, tenéis que aprender. Y así como nosotros vemos en nuestro pequeño patio, cómo nos pasa de ver muchos pichones que caen al suelo, nos damos cuenta que sus padres les están enseñando a volar y les enseñan y los empujan. Y o vuelan o caen. Y encima tienen la desgracia que tenemos 2 perras tremendas que están al acecho. Y si rápidamente no vuelan, son atrapadas. Entonces, hermano, a veces el Señor te está empujando a que abras tus alas, a que vueles,
a que te des cuenta de que tenés posibilidades que antes no te dabas cuenta y te larga. Y vos decís, ay Señor, te olvidaste de mí, me dejaste, no te das cuenta de lo que me está pasando. Y el Señor te dice, no te das cuenta de lo que tenés, volá. Abrí tus alas de una vez. ¿Hasta cuándo? A todos nos gusta que nos lleven, ¿no? Que nos mimen, que nos sirvan. Pero llega el tiempo donde tenemos que madurar. Tenemos que madurar. Y hoy el mundo quiere correr la adolescencia. A los 40, yo qué sé. Pero no es la realidad, es otro engaño. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Quiere decir que el Espíritu Santo es tu herramienta. Como les dije, estar listo, siempre preparado, siempre preparado. Cuando Bernabé lo necesite, depende de él. Le decía un hermano que me decía, no, solo quedan cenizas, ya no hay más nada. Estás equivocado, porque el Espíritu está en vos, está listo, dispuesto, presto. ¿Sabés a qué? A que largues una sola chispa. Una chispa. Una chispa puede producir un gran incendio. Y el Espíritu Santo está esperando que tu vida chispee. Y en el momento que chispeaste, un gran incendio. Porque Él está dispuesto. Falta tu chispa. Falta tu chispeo en condiciones y en acción. Transformados a la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Entonces termino diciendo esto. Necesitamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Esto es la vida de un ser humano normal. Esta es la normalidad, es la norma, es el patrón de mi vida. Vivir de acuerdo a los principios de Dios es lo normal. Todo lo que no se vive de acuerdo a esa norma es anormal, tiene desviaciones. Y las desviaciones ustedes saben que van a traer trastornos y problemas y finales que no son buenos. Así que la vida normal es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no lo anormal. Y como instrucciones pueden leer Efesios capítulos 4 al 6 y bueno, todo el Nuevo Testamento de enseñanzas. Debemos vivir enseñando y predicando el Evangelio del Reino, como hacía Jesús. Recorría todos los lugares, enseñaba, predicaba y sanaba la dolencia del pueblo. Tenemos que enseñar la luz del mundo. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? ¿Sabes lo que enseña Jesús? No, pero la religión, no, yo no estoy hablando de religión, estoy hablando de lo que dice Jesús. Eso fue lo que me conquistó a mí. Un ultra recontra católico que me había enseñado que Lutero era un hereje, que los evangélicos eran herejes y que todo esto en mi tiempo, ¿no? Se enseñaba eso y yo tenía una gran aversión, pero hay algo que me atraía. Cuando me empezaron a hablar de Jesús, yo decía, sí, Jesús sí. ¿Querés aceptar a Jesús? Sí. Y cuando acepté a Jesús se abrió un mundo maravilloso, que no es religión. Enseñando y predicando el Evangelio de Cristo. Y debería agregar, que lo pueden agregar ustedes, esperando su venida. ¿Estás esperando su venida? Mientras haces todas estas cosas, mientras sos la sal para este mundo, para preservación, para estimulación, para esperanza, mientras sos la luz del mundo para mostrarle la verdad de Dios en medio de tantas tinieblas. ¿Estás esperando que venga el Señor va a venir y está viniendo. Y mejor que nos encuentre con una sal que está salando, que está preservando, estimulando y casi hasta molestando. Porque un exceso de sal ustedes saben lo que pasa. Y la luz potente que disipa todo tinieblas, que se refleja en tu vida, a pesar de todo lo que te toque vivir. ¿Cuántos creen que necesitan, como discípulos de Cristo, cumplir esta misión? En esta mañana, en este lugar. Bien. Aunque sea una media mano levantada, ahí hay algo importante. Siempre las confesiones, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca, con las acciones, con las disposiciones, cuando uno está dispuesto, no, pero yo ya sé, yo soy cristiano hace años, no importa. El pastor siempre me decía, cada vez que tengas oportunidad de pasar a consagrarte, pasá. Y no me gustaba mucho, la verdad. No me gustaba mucho. Pero es verdad, y cada vez que hay oportunidad, acá estoy, sí, acá estoy de vuelta.
Pero te conozco, no importa, acá estoy de vuelta. Vamos a ponernos de pie para orar por esto. Padre del cielo, en esta mañana te alabamos, oh Señor, porque vemos qué tremenda misión que has puesto sobre nuestras vidas, Señor. Somos discípulos tuyos, Señor, hijos de Dios. Has puesto tu Espíritu en nosotros y nos has dado el legado de tu palabra, las instrucciones, el patrón de vida, el modelo, el peso justo para vivir satisfactoriamente y traer bendición a todos los que nos rodean. Señor, queremos ser verdaderos discípulos porque andamos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y tú has enseñado que aquellos que obedecen tu palabra, esos son verdaderamente tus discípulos. Y Señor, necesitamos ser verdadera sal en este tiempo en donde estamos, en la familia que nos tocó, en el barrio donde estamos, en lugares de trabajo, lugares de estudio, que podamos ser esa sal que preserva, que le dice, no, pará, hay otra salida. Esa sal que estimula a vivir rectamente, a no caer bajo la costumbre de la mayoría, sino a entender que hay un parámetro, un patrón de medida perfecto, justo, santo, un peso justo para todas las cosas, equilibrado al alcance de todos. Señor, necesitamos reflejar tu persona en nosotros. Por eso perdóname y perdónanos, Señor, cuando no estamos dando la medida, cuando no estamos dando la talla, cuando como Pedro te negamos y queremos después llorar amargamente, o como Juan y su hermano se enojan y irrumpen en actos de violencia, o cuando somos injustos, o cuando tantas cosas que puedan pasar en nuestra vida íntima que no nos permiten fructificar como debemos. Señor, perdónanos cuando no enseñamos lo que dice tu palabra y no predicamos el Evangelio a los que están a nuestro alcance. Señor, perdónanos cuando nos desviamos del objetivo que es ser sal y luz, en primer lugar, antes que todas las demás cosas. Y a veces hasta tener que pagar el precio por eso. En los conflictos, en los problemas, en las diferencias, pagar el precio por causa de tu reino. Señor, perdónanos cuando no somos la luz que dice la verdad. Ayúdanos. Sabemos que tu Espíritu siempre está dispuesto a ayudarnos, siempre está presto. Y hace falta solo una chispa nuestra para que produzca un gran incendio en nuestro interior, que queme nuestras impurezas, que queme nuestras imperfecciones, que queme nuestras cobardías, nuestros temores, nuestras dudas, y que nos haga vivir encendidos en la pasión de tu persona, de tu verdad, de tu revelación y en la esperanza de tu venida. Señor, quiero bendecir a esta parte de tu pueblo, a cada uno en particular, en este tiempo en donde estamos viviendo, y te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, irrumpa en sus mentes, en sus corazones, desacomodando las medidas y los pesos falsos y llevando, Señor, la vida al patrón de vida perfecto. Señor, bendigo a mis hermanos para que les des fuerzas nuevas, renovadas, que perdonen nuestros pecados, pero que a partir de este momento, Señor, seamos mejores y nos propongamos seguir adelante una vez más, dejando ciertamente lo que queda atrás, extendernos hacia lo que está adelante, que es ya muy próximo, para que lo que resta de este tiempo, de esta recta final, lo podamos hacer dignamente, para que la luz que se refleja en nosotros sea vista, nuestras buenas obras, y todos te glorifiquen a vos, Señor, porque digan, mira, este es un verdadero Hijo de Dios, es un verdadero creyente en Cristo,
Este de verdad tiene fe. Este de verdad me motiva a tomar una decisión. Así que bendigo los hogares. Bendigo, Señor, donde hay desaveniencia en los hogares, donde hay conflictos, para que el poder de tu Espíritu Santo opere en ellos y desde ellos haya espíritu de reconciliación, haya paz. Donde hay desorden, haya orden, haya justicia. Bendigo los hogares, Señor, para que se deshagan las obras del diablo, que tal vez durante décadas o generaciones ha estado condicionando a las familias. Que en el nombre de Jesús la libertad de Cristo en el Espíritu Santo sea una realidad en cada mente, en cada corazón y en las acciones y los frutos de tus hijos, Señor. Prospera tu pueblo, Señor, prospera tu pueblo que hace tu palabra, que obedece, que es fiel. Prospera tu pueblo en todos los sentidos, en todas las áreas de sus vidas. Y danos sabiduría para administrar cada cosa que recibimos. Padre, gracias en esta mañana otra vez por este renuevo que nos das en este tiempo. Y gracias porque aunque las tinieblas sean densas, tu luz tiene más poder. Aunque el peso de la opresión sea tremendo, tú tienes libertad y poder para romper las cadenas, los yugos. Nada es imposible para ti, Señor. Y aquí estamos nosotros, Señor, humildemente, para rogarte, Señor, que nos uses en esta tarea y que nos ayudes a ponerla por obra y a poder, Señor, hacer que lleve gloria